Amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora y para mí es un gusto tenerles aquí. Hoy estamos en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos dicen que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hoy estamos en el capítulo 2, ya finalizando. Estaremos viendo los versículos 41 al 47. Es esta sección después del Pentecostés y de haber escuchado el primer sermón predicado en la iglesia primitiva que le predicó Pedro. Esos dos estudios, junto con el capítulo 1, los puede encontrar aquí mismo en el canal si está interesado o interesada en conocer antes de esta enseñanza de hoy. Hoy entonces estaremos compartiendo sobre las características, ese resumen corto que nos da Lucas sobre las características de la iglesia del primer siglo, que en realidad son evidencias de una iglesia sana. Así que, bueno, sin más, yo creo que con esto vamos a terminar el capítulo 2. Acompáñanos. Te recuerdo, si te gustan el contenido de nuestros programas, suscríbete al canal y dale un like a la campanita. Bueno, continuamos. Entonces, continuamos en el libro de Hechos y terminamos el capítulo 2, si Dios lo permite. Esperemos que, al igual que los otros textos que hemos estudiado, pues que el Señor nos ilumine, que Dios nos guíe y que Dios nos ayude a ver la practicidad en el texto bíblico. O sea, que podamos ver una enseñanza que podamos aplicar a nuestro diario vivir. Y como oraba Raquel, que cuando el Espíritu Santo ponga esta palabra en tu corazón, que de una vez puedas pensar, ¿cómo yo puedo poner en práctica lo que hoy he aprendido? ¿Cómo lo puedo implementar en mi vida? Así que, sin más, vamos a comenzar con una introducción breve para recordar un poco lo que vimos anteriormente. Y para eso, pues, voy a tener una presentación de nuevo de PowerPoint. Hechos de los Apóstoles. Continuamos entonces con este libro tan maravilloso porque nos ha enseñado muchísimo ya en los primeros dos capítulos. Y como les decía anteriormente, pues hoy vamos a concluir el capítulo 2. Vamos a estar viendo los versos 41 al 47. Y a señal de introducción, voy a estar solamente recordando de manera breve que este texto que hoy vamos a estudiar es el texto que continúa aquel momento tan importante en la iglesia que fue el Pentecostés. Entonces estamos en el mismo capítulo en el cual Lucas nos narra los acontecimientos de Pentecostés. Y en los versos anteriores lo que estudiamos fue el primer sermón que se predicó en la iglesia, que fue predicado por Pedro. Eso fue lo que estudiamos anteriormente. Hoy vamos entonces a entrar en esta tercera parte de este capítulo 2, si se puede dividir en partes, o este tercer tema. Entonces, el Pentecostés en los primeros versos, el sermón de Pedro en los versos siguientes, y aquí, en los últimos versos del capítulo 2, entraríamos a la parte de la iglesia, la primera iglesia que se fundó. Este es un muy corto resumen de las características de la iglesia. Recordemos por un minuto que la primera comunidad de creyentes, o sea, la primera iglesia fundada, surge en un contexto muy específico. El contexto a la hora de estudiar la Biblia siempre es importantísimo. Los errores más grandes que se cometen en la predicación del Evangelio, o uno de los, es porque no se tiene en cuenta el contexto. ¿En dónde está sucediendo eso? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está viviendo la gente? ¿Es en las montañas o es en la ciudad? ¿Es en la carretera o es a la orilla del río? ¿Esa gente humilde o esa gente adinerada? ¿Esa gente que conoce el Antiguo Testamento o esa gente que no conoce el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la ocasión, la audiencia que está teniendo la persona que está hablando en ese momento? Eh, ¿Y por qué está hablándoles eso? Ven, todos esos son los elementos que enriquecen la enseñanza, pero al mismo tiempo el contexto es lo que nos da a nosotros una mayor credibilidad de que lo que entendimos es lo correcto, ya que entre el texto bíblico y nosotros hay miles de años. Entonces hay que ir al contexto para estar seguros que lo que nosotros estamos entendiendo es lo que el autor quiso decir. Por eso generalmente ustedes me van a ver a mí que siempre doy mucha pincelada sobre el contexto, pero es para evitar errores doctrinales. ¿Cuál es el contexto? En donde emerge la primera comunidad de creyentes. Bueno, es un contexto donde había mucha religión, porque el pueblo judío, desde el Antiguo Testamento, había pasado por tanta contaminación a través de imperios que los habían capturado, a través de los años, a través de errores, a través de contaminación, se habían casado judíos con personas paganas, en fin, habían pasado por una serie de retos que aquello había terminado en una pura religión, sin contenido, sin vida. Por eso en algún momento encuentran ustedes a Jesús diciendo que son sepulcros blanqueados, sobre todo a los fariseos que formaban parte del Sanedrín y a los saduceos. Y entonces, ¿por qué? Porque había mucha religión. Entonces, ¿en qué contexto emerge la iglesia? En un contexto de religión que era como una máscara, debajo no había nada, estaba vacía, o lo que habían eran leyes, pero no había vida, no había relación, no había cuidado de los pobres, no había amor, un montón de cosas carecía lo que existía, digamos, si se puede llamar, pero sobre todo no estaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más está sucediendo? Algunos elementos ustedes los manejan muy bien porque los hemos estudiado y es, por ejemplo, que había una situación política particular. Este grupo está subordinado a un imperio y por lo tanto hay leyes de gobierno que están sobre ellos, ¿verdad? Ese es otro aspecto muy importante. También es una iglesia que recién viene de ser bautizada por el Espíritu Santo por primera vez. Nunca antes habían tenido esa experiencia. Acaban de oír el estruendo que nos habló Pentecostés, un estruendo. Acaban de ver lenguas como de fuego sobre la cabeza de los presentes. Acaban de escuchar a un Pedro que predica un sermón poderosísimo. Todo esto acaba de suceder. Y de esa manera ya entramos al texto un poquito preparados, por decirlo de alguna manera. Además, al ser una iglesia que acababa de ser bautizada, y apenas 50 días antes habían visto crucificar a su maestro y lo habían visto resucitar. Y habían llegado a la tumba y se la habían encontrado vacía. ¿Te puedes imaginar todo lo que había en la cabeza, en el ser de estos individuos que están ahí? Están tremendamente sumergidos, tremendamente apasionados, tremendamente llenos de experiencias enriquecedoras. Todo esto está pasando y por lo tanto ellos acaban de ver a su maestro ascender a los cielos y les dijo que él volvería de nuevo, que él regresaría en la segunda venida, pero que se quedaran ahí esperando al Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que se llama una iglesia que vive dentro de un marco de tiempo del interín apocalíptico. ¿Qué significa eso? Que acaban de ver a su maestro, pero están esperando la segunda venida. Ellos no tenían ni idea de que esto se iba a llevar 2000 años. Hoy nosotros sabemos que se llevó 2000 años. Ellos no. Para ellos regresaba en cualquier momento. Entonces se llama el interín apocalíptico. Entonces la iglesia, desde ese momento hasta nuestra época, siempre ha crecido, siempre ha surgido, siempre ha florecido
en contextos específicos. Ese fue el contexto de ellos, pero podemos hablar del contexto, por ejemplo, de cuando estaba el emperador se hizo cristiano en el siglo 3 y 4. Constantino se hace creyente, o por lo menos él decía que era creyente, la cosa es que se bautizó. Y todo el imperio se tiene que hacer creyente en el siglo IV. Ese es otro marco de tiempo muy interesante de la historia de la iglesia, porque entonces esta iglesia que usted y yo vamos a ver que va a ser perseguida dentro de unos capítulos, a partir del capítulo 8, esa misma iglesia que usted y yo vamos a ver que la persiguen para matarla, el imperio, en el siglo IV, entonces es la iglesia privilegiada. Y entonces ella empieza a perseguir a los que no son creyentes. Y después de varios siglos, entonces ya hasta se vende la salvación en un cartoncito que el equivalente eran como $50. Y entonces viene otro marco de tiempo, de oscurantismo, de que mataban a las personas que decían que escuchaban a Dios, las quemaban vivas, como a Juana de Arco y a otros muchos. Los monasterios surgieron en esta época como una protesta a la contaminación que la iglesia tenía, a la pérdida de la palabra de Dios. Y luego, porque ya para esta época esto está muy convulsionado, entonces surge la reforma protestante, otro marco de tiempo histórico importantísimo, en el siglo XVI. Recordemos que ante eso están los prerreformadores, por allá en el siglo XII, XIII, XIV, en Inglaterra y Francia. Entonces vienen los reformadores. Después de los reformadores vino la época industrial. Y eso también afectó a la iglesia y la comunicación. Lo que quiero que sepan es que la iglesia siempre está en un contexto. Ella no está en el aire. Ella está en un contexto sociopolítico y económico, y todo esto hace que hayan variables en cómo es que la iglesia hace su trabajo. Pero la palabra de Dios se debe mantener la misma. Lo que cambia es el cómo y el quiénes. ¿Quiénes van a hacer la misión? O sea, el quiénes sería como en mi caso yo. ¿Quiénes son los que van a hacer la misión dentro de 20, 30, 40, 50 años? No lo sé. Si serán los niños, si serán los jóvenes, si, no sé, será un ser humano que tendrá un poco de partes de robot. No lo sé. Lo cierto es que los agentes de la misión, o sea, los que servimos tiempo completo para que el movimiento continúe en la enseñanza, en la predicación, el pastorado, etcétera, cambian. Y también cambia el contexto, el cómo se hace. Lógicamente, en 20 años será totalmente digitalizado. Ya ustedes son bien progresistas al estar en esta comunidad de fe que nos reunimos virtualmente. La mayoría, como ustedes saben, de las comunidades de fe o iglesias se reúnen todavía en un edificio o alrededor de un edificio. Y si no tienen edificio, sienten como que no tienen a Dios muchas veces. Algunos, desde luego, no todos. Entonces, eso es lo que quiero que vean, que la iglesia ha cambiado y esto es una parte muy importante de esta primera comunidad de creyentes. Ellos están en un contexto particular. Entonces, hay algunos elementos que vamos a notar de estos textos bíblicos. Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Esto lo vamos a leer a continuación. Tenían comunión, koinonia. También se llama, comunión significa koinonia en griego. Veremos el contenido de esa palabra. Oraban, compartían la cena del Señor, respondían a las necesidades físicas de los demás y crecía el número de ellos. Estos son algunos de los aspectos que vamos a notar en el estudio de hoy. El verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿A qué mensaje se refiere? Al mensaje de Pedro, que les mencionaba anteriormente y que estudiamos anteriormente. Ese estudio está aquí en el canal de YouTube. Si usted no lo escuchó, entonces lo puede buscar y ahí puede
recibir esa parte. A ese mensaje se refiere y dice que el producto, el resultado del mensaje de Pedro, fueron 3.000 personas. Esos fueron el número, supongo que aproximado, de personas que tomaron la decisión, que eran ¿qué? Judíos. Claro, el mensaje primero llegó a los judíos. Hasta el capítulo 10 de Hechos, entonces se empieza a predicar a los gentiles con un señor que se llama Cornelio, que precisamente es Pedro quien va a su casa. Lo va a ver usted en el capítulo 10 de Hechos, y llegaremos ahí en algún momento cuando avancemos en el estudio. Entonces, estos judíos eran los judíos de la dispersión. Recordemos lo que les enseñé la vez pasada, que eran personas que a través de los diferentes momentos en que el pueblo de Israel había pasado por capturas de diferentes imperios, inclusive en el Antiguo Testamento, pues habían surgido grupos étnicos en diferentes partes que hablaban otros idiomas. Desde luego también hablaban el hebreo, porque el hebreo era el oficial, pero hablaban la lengua de la nación donde habían nacido o donde habían crecido. Esa dispersión había sido a causa de las guerras, a causa de los imperios que los habían capturado, a causa de que se los habían llevado esclavos, etcétera, a diferentes puntos del mundo de la época. Esos son los judíos que están escuchando a Pedro, y esos son los judíos que aquí, y dice que también habían algunos prosélitos. Recordamos que la palabra prosélito significa cuando una persona pagana que adoraba a muchos dioses había tomado la decisión de hacerse judío. Eso es un prosélito, palabra que le van a encontrar de vez en cuando en el Nuevo Testamento. Y bueno, tenía que circuncidarse y hacer todos los rituales que requería el judaísmo. El verso 42, que lo pueden ver acá también, dice, se mantenían firmes en la fe, en la enseñanza, perdón, de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Sí, 4 cosas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 cosas que mantenía la primera iglesia, la primera comunidad de fe. Señales de una iglesia sana. Entonces, desde ya empiece a observar. Si usted está en una iglesia donde esto se practica, posiblemente usted está en una iglesia sana. Y veamos ahora, desglosemos un poquito lo que significa cada uno de estos aspectos. Se mantenían firmes. Aquí la palabra es perseverancia. Recuerden esa palabra que estudiamos cuando vimos Gálatas 5 y hablamos del fruto del Espíritu, que es amor, y que tiene varias expresiones: mansedumbre, fe, benignidad, dominio propio, amor, etcétera. Bueno, una de esas palabras que está ahí en el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente, que es el carácter de Cristo en nosotros, que es lo mismo, fruto del Espíritu y carácter de Cristo, es lo mismo, y que es la razón por la cual nos identificamos como cristianos, es la perseverancia. Entonces, cuando dice se mantenían firmes, se mantenían perseverantes. ¿Y qué significaba? Como les compartí hace tiempo, solo lo recuerdo de manera rápida, significaba cuando usted puede creer que perdió ya la batalla, que ya el enemigo se la ganó, que ya el enemigo le arrebató a su hijo, que ya el enemigo le arrebató su casa, que ya usted perdió su negocio, que ya usted no puede más con esa relación matrimonial, que usted no puede más con ese jefe, o sea que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, usted persevera y se levanta ahí de donde el enemigo le quiso poner el pie encima y vuelve a pelear la batalla de la fe, creyendo en que hay un Dios que le va a sacar a usted de esa situación. Eso es a lo que se refiere acá. La palabra se mantenían firmes, perseveraban, no se dejaban vencer, continuaban. Pero es una palabra de una gran fuerza, que podríamos relacionarla con el vocabulario nuestro hoy como decir, mantenían el compromiso que habían adquirido con Dios. Se mantenían hacia la meta que tenían espiritualmente, de mantener una relación sana con Dios. Mantenernos en la carrera de la fe, eso significa mantenerse firme. Venir al estudio de Biblia aun cuando salieron 4 o 5 cosas. Cuando hay un montón de oportunidades y de cosas que hacer en la vida, un martes en la noche.
pero usted toma la decisión de apartar este tiempo para escuchar el consejo de Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo ve y Dios ve el esfuerzo suyo, aunque usted no le cueste nada, porque puede que para muchos sea un gozo venir a comer de la palabra, alimentarse, porque sabe que hay un beneficio para todo el resto de la semana. Usted se mantiene motivado, animado, con fuerza para luchar, y cada día el espíritu le llena más. Pero aunque si le costara, eso es perseverancia. Cuando hacemos un compromiso, cuando abrazamos y ponemos las manos en la cruz y continuamos a pesar de las tentaciones. Y caemos en esa tentación. Y el enemigo nos humilla y nos arrastra y nos tira por el piso. Pero en cuanto podemos, nos ponemos de nuevo en las rodillas, nos levantamos y seguimos para adelante. Sí, eso es perseverancia. Eso es la palabra a la que se refiere acá el texto bíblico. Dice que es mantenerse, ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Bueno, ¿a qué se refiere con enseñanza de los apóstoles? Este es otro de los elementos importantísimos, el más importante quizás, que una iglesia, una comunidad de fe es sana. Es cuando lo que se enseña es la enseñanza de los apóstoles. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos tú y yo. Ellos estaban escuchando a los apóstoles, pero perseveraban en escucharlos. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que caminaron con Jesús, fueron los testigos oculares de cada cosa que Jesús dijo, que Jesús hizo. Entonces, ellos estaban ahí escuchando la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál sería entonces hoy un equivalente para nosotros? Escuchar la palabra de Dios, reunirnos como lo estamos haciendo aquí, pero no para escuchar a Alexandra contar una historia personal, no para escucharme a mí decir lo que yo opino de la Biblia. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque la que va a transformar tu vida es la palabra de Dios, no mi apreciación personal, no el sueño que tuve anoche. Yo puedo ilustrar la enseñanza con una analogía, pero yo no puedo ocupar todo el tiempo de la palabra con una analogía. Yo tengo que enseñar la palabra, porque es la palabra la que va a entrar a tu corazón. Es la palabra que es como ríos de agua viva. Es la palabra la que ya está haciendo en ti, aun cuando ni siquiera la entiendes. Porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Eso es cuando conocemos con nuestra gnosis, con nuestro entendimiento. Pero yo te aseguro que tú escuchas la palabra y el Espíritu empieza a hacer, porque la palabra es viva, porque ella hace por sí misma. Entonces, nos indica que se mantenían escuchando las enseñanzas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza bíblica. No hay una iglesia sana si la predicación desde el púlpito no gira alrededor de la palabra de Dios, de Cristo. Hoy día el púlpito se usa para mensajes de autoayuda. Hay iglesias de miles de personas, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, de miles, pero todos los mensajes son de superación personal, de ayuda, de autoayuda. O se podría predicar de la creación, por ejemplo, que es un tema que está en la Biblia también, que sí está en la Biblia, pero que no podríamos decir que sea el cristocéntrico, enseñar solamente sobre la creación desde el púlpito. O, por ejemplo, de ciencias sociales, o de temas que ponen al hombre en el centro, de psicología. El que tiene que estar en el centro es Jesucristo. No es ni la creación, ni los animales, ni la psicología, ni la autoayuda. Es Jesucristo, el mensaje de Jesús. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿son esos temas malos, dañinos? Hablar de autoayuda, hablar de psicología, hablar de la creación, hablar del racismo. ¿Son esos temas? No, no son malos para nada. Se tienen que hablar, pero no en el espacio, no en el púlpito, donde lo que se debe predicar es la palabra de Dios. A menos que el texto que estás enseñando hable de la creación o hable del amor entre los grupos étnicos, del respeto o de la ayuda
del amar a la viuda, al huérfano. Pero no una iglesia que se convierta, que esa es la temática de aquí en adelante. Y ya no se habla más del resto del evangelio, de todo el compendio bíblico. Por eso yo a ustedes les enseño del libro desde Génesis hasta Apocalipsis, para que tengan todo el mensaje bíblico y no las secciones que podrían hacer énfasis en las iglesias que las llevan por un camino equivocado, donde Cristo deja de ser el centro y el hombre pasa al lugar de Cristo y se dan temas que ayuden al hombre, aunque no exalten el nombre de Jesucristo. Luego nos dice ahí el partimiento, perdón, en la comunión. La palabra comunión es la palabra koinonía que les enseñé anteriormente. ¿Qué significa esta palabra? Compartir generosamente con la familia de la fe. Debemos compartir con la familia de la fe. Es muy importante. Ahora usted me dirá, Alexandra, ¿y mi familia sanguínea? Claro, claro que sí. Es su primera responsabilidad. Usted debe cuidar a su familia sanguínea, sus hijos, sus padres, su cónyuge. Son una responsabilidad de todo creyente. Hay textos bíblicos que dice aquellos que ni siquiera cuidan a su propia familia en la fe y no son textos que verdaderamente muy agradables, porque dice que esa es una responsabilidad nuestra. Pero la palabra koinonía significa colaborar, contribuir, ayudarnos, apoyarnos, darnos la mano, levantarnos el uno al otro, sí, en la familia de la fe. A eso se está refiriendo. Debemos de compartir entonces con nuestra familia en la fe. Y la familia en la fe es la familia inmediata, pero también puede ser la familia en la fe, no sé, que está en Corea del Norte o en la China, que es cuando ayudamos a misioneros que están en otras partes del mundo sirviendo a Dios, porque de alguna manera, al sostener a un misionero, estamos ayudando financieramente para que esa persona pueda estar en ese grupo étnico donde todavía no tienen Biblia traducida en su lengua o donde todavía el evangelio no ha sido escuchado. Ahora es diferente, es muy diferente lo que podemos hacer a nivel local que lo que podemos hacer a nivel global. Pero nuestra contribución, nuestro apoyo tiene que ser en ambas partes al mismo tiempo. No es como que cuando terminemos con el continente latinoamericano y ya aquí todo el mundo esté súper bien, ya todo el mundo tenga comida y ya todo el mundo tenga la salvación, ya todo el mundo haya escuchado el evangelio. Ah, bueno, ahora vamos a poner la mirada en Asia. No, el texto bíblico en Hechos 1:8 dice que en Jerusalén y en los rincones de la tierra, y ambas al mismo tiempo. Entonces hay que repartir los recursos, cosa que la iglesia en el continente latinoamericano muy poquito hace. Tenemos 30,000 misioneros latinoamericanos en diferentes rincones del mundo. Y las estadísticas dicen que menos del 0.01% de las finanzas de la iglesia latinoamericana llega al campo misionero. Así que muchas veces estamos como iglesia muy centrados en comprar una lámpara nueva, en poner una alfombra nueva, en hacer un poco de cosas en el edificio que ni siquiera son importantes. En lugar de sostener con esos $150 se sostiene un misionero, con $300 se sostiene un obrero en la India. Pero bueno, tenemos las prioridades un poco desequilibradas, diría el texto bíblico. Entonces, debemos de ayudarnos unos a otros. Un ejemplo de eso, ¿recuerdan ustedes a Olga, que siempre estaba aquí con nosotros? Ahora está viviendo en las montañas y no puede asistir porque no tiene internet. Pero ustedes recordarán que aquí nosotros como comunidad levantamos fondos para pagarle a Olga el oculista, porque ella no tenía dinero para el oculista. Y también le compramos los lentes. Y cuando tuvo un problema muy serio en sus encías, también la ayudamos con su médico para que eso es lo que hace una comunidad. Ayudar al que no tiene. Si tiene posibilidades, debemos ayudar. Lógicamente, si no tenemos posibilidades, pues no podemos. Pero si se puede, es lo que debemos hacer. Yo doy muchas gracias a Dios por la comunidad de fe a nivel mundial. Ustedes saben que yo estudié en los Estados Unidos en el seminario Calvino, porque una pareja de misioneros, el doctor Roger Greenway y su esposa Edna,
me pagaron la beca para que yo estudiara en Calvin Seminary. Una beca carísima. El hospedaje, los libros, la comida, absolutamente todo. Y cuando alguien de la comunidad de Grand Rapids, Michigan, se dio cuenta que yo estaba en la comunidad, esta persona vendía autos y tenía varios dealers de carros. Se dio cuenta que había un estudiante latinoamericano. ¿Sabe qué hizo? Me trajo un carro a la puerta de la casa. Me dijo, por el tiempo que usted está estudiante, aquí tiene un auto para que se mueva. Y una señora, también de la reformada, de la denominación reformada, me abrió las puertas de su casa. Y durante los años que estuve sacando la maestría, me abrió su casa donde viví sin pagar un solo centavo, donde comí sin pagar un solo centavo. Esa es la generosidad a la que se está refiriendo aquí el texto bíblico cuando habla de comunión. Y es lo que también tenemos que hacer para otros. Y nosotros como comunidad, si alguno pierde el trabajo, si alguno está enfermo y no tiene cómo enfrentar, si alguno y los demás podemos, debemos de entrar. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Y luego dice que esta iglesia también estaba en el partimiento del pan. Bueno, el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Ellos también tenían la cena del Señor. Este es un mandato, no es una opción, es un mandato bíblico, el tener la cena del Señor. Algunos dicen que tiene que ser todos los domingos, otros dicen que tiene que ser todos los, una vez al mes, otros dicen cada 6 meses, pero en realidad el texto bíblico no dice cada cuánto, solo que debe de hacerse. Ustedes saben que nosotros como comunidad de fe, pues lo hacemos en ocasiones especiales, cada 2, 3 meses, cuando el Espíritu nos lo pone porque hay una actividad, pero no como religión que tenemos que hacerlo cada cuánto tiempo, ¿no? Porque en realidad el texto no lo dice. En el griego dice que partían el pan en las casas. O sea, esta celebración de la cena no se llevaba a cabo en el templo. ¿Por qué? Porque, claro, acuérdense que el templo era de los judíos. Y la cena significaba que el cuerpo de Cristo fue partido y su sangre derramada. Nada más ofensivo para los judíos que no habían creído en Jesús y que lo habían matado. Entonces, estos nuevos creyentes no irían al templo a tomar la cena, ¿verdad? Lo hacían en casas. Y una vez más les recuerdo lo que ya yo sé que todos sabemos, que la iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de creyentes. Así están debajo de un árbol, a la orilla de un río, en las gradas de un edificio en el medio de París o de Nueva York. Esa es la iglesia, un grupo de creyentes que se han reunido para compartir, para ya sea para compartir una comida, para hablar de Jesús, para estudiar la Biblia, para reflexionar, para orar, cualquiera de todas las actividades o todas juntas. Esa es la iglesia. No es un edificio. Después de Jesús ya no es. El Antiguo Testamento giraba alrededor del templo, porque ahí era donde descendía la nube y donde Dios hablaba al sacerdote de turno. Pero actualmente ya no es eso. La iglesia es una comunidad de creyentes. Y eso dice el texto bíblico y eso dice la palabra eclesía, que es la palabra en griego para la palabra iglesia. Es comunidad de creyentes, gente que se juntaba en una plaza. De hecho, eso es lo que significa la palabra. El partimiento del pan, entonces, es esto que ellos también practicaban. Y luego, la oración, claro, la oración importantísima, ¿verdad? La oración. Sabemos que toda persona que tiene, que reconoce a Jesús como Señor, ya solo por reconocerlo como Señor, ya te sientes pequeñito, ya hay humildad en ti, ya tú reconoces que para enfrentar los desafíos de la vida, tú necesitas a Dios. Es de lo primero que sucede en la vida del creyente. Una persona que se acerca a Cristo y que cree por fe, muy pronto va a empezar a sentir esa necesidad de conversar con Dios, porque lo tiene todo y le quiere dar gracias, o porque le falta mucho y necesita llegar a pedirse, pero necesita conversar con Jesús. Es una evidencia de humildad, es una evidencia de agradecimiento, la oración, ya que podemos acercarnos a Dios en oración para dar gracias o para pedir.
Y las dos cosas están correctas. Y las dos cosas son mandamientos. Y las dos cosas debemos hacerlas. Nunca se te ocurra decir, es que a mí me parece que Dios está muy ocupado. ¿Y yo para qué le voy a molestar con esto mío que yo lo puedo resolver? Eso no viene de Dios. Ese pensamiento no viene de Dios. Jesús pudo haber dicho en Getsemaní, ¿para qué voy a molestar a mi Padre? Con todos los problemas que tiene con la humanidad, la verdad yo paso por la cruz solito. Yo me la juego. Pero no, nos dice que 3 veces en Getsemaní fue a orar y despertó a sus discípulos para que lo acompañaran a orar. Porque la oración es importante, no solo porque Dios te provee lo que le pides, sino porque es una muestra del carácter que el Espíritu está transformando en ti, de humildad, de reconocer que lo necesitas y porque Dios te quiere escuchar. Dios es un Dios relacional. Y son esos los momentos que Él usa para escucharte, porque eres su hijo, eres su hija y Él te ama y eres importante para Él. Y también son esos los momentos en que Él usa para hablarte y dirigirte y guiarte en las decisiones que vas a tomar. Entonces, esos encuentros con Dios son vitales. Y todo lo que sucedió en este lugar, todo esto que está pasando acá, la primera comunidad de fe, empezó con un grupito, ¿recuerdan? Cuando Jesús ascendió, les dijo, espérenme que voy a mandarles el Espíritu Santo. Y ellos se fueron, ¿se acuerdan? Al templo, al aposento alto, y empezaron a orar. Todo comenzó con una oración. Todo. El hecho de que usted hoy sea creyente, que yo sea creyente, que yo me haya educado en la palabra, que usted esté aquí aprendiendo, que sus hijos van a llegar a Cristo, que la palabra de Dios va a llegar a toda tu familia, a todos tus amigos. Todo comenzó con un grupito en el aposento alto que empezaron a orar. Todo, amigo y amiga, todo lo que usted haga en la vida debe de empezar con una oración, ya sea ese proyecto pequeñito de artesanía, como puede ser ese negocio enorme, millonario, debes de comenzarlo con oración. Ya sea esa aplicación para un nuevo trabajo, como el renunciar al trabajo que tienes, ya sea ese proyecto ministerial, como puede ser ese proyecto de ayuda social en la comunidad. Todo, absolutamente todo debe comenzar en tu vida con oración. Si Dios no está en tus negocios y en tus asuntos y en ese trabajo que vas a obtener y en esa carrera que vas a estudiar en la universidad, si Dios no está en ese matrimonio en el que cuando te vas a casar, si Dios no está en ese asunto, ¿para qué quieres estar tú? Si solo nada bueno va a venir ahí para ti. Ora al Señor. Ora al Señor en todo tiempo. Particípalo de todo y vas a ver qué bien te va. A esta gente le iba muy bien, pero muy bien. Pero es porque bravo. El verso 43 dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales. En realidad, la palabra asombrada, yo diría más bien todos estaban reverentes. A mí aquí me queda en deuda la traducción bíblica, porque yo diría más bien todos estaban reverentes ante la presencia de Dios y los milagros y las señales que realizaban los apóstoles. Sí, porque una iglesia que enseña la doctrina apostólica, que es la palabra de Dios, una iglesia que ora, una iglesia que parte el pan, la cena del Señor, una iglesia que está en comunión, ayudándose unos a otros, perdonándose en cuando te ofenden entre nosotros. Una iglesia que hace eso es una iglesia que es respaldada por Dios. Es una comunidad respaldada. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros cuerpos, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios dice. Entonces Dios le pone su firma a esa comunidad de fe. Así como se las puso a ellos, también nos la pondrá a nosotros y la pondrá en tu comunidad de fe si hacemos como Dios manda y no como nosotros se nos antoja. Si no nos salimos, si somos perseverantes en la enseñanza apostólica, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Si tomamos la cena del Señor,
si tenemos coinonía, comunión entre nosotros, nos ayudamos, nos animamos, caminamos juntos los trechos difíciles, y si hay que meterse la mano en la billetera, se mete la mano en la billetera también. Esta parte es dificilísima para el ser humano, y yo lo sé, yo también soy humana, yo lo sé, pero está en el texto. El verso 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¡Wow! Esto está fuertísimo, ¿verdad? No solo estaban juntos físicamente, sino que tenían todo en común. Veamos a ver qué es lo que el texto quiere decir. Podría decirse que cuando surgían desafíos, ahí, que cuando surgían desafíos económicos en la comunidad, y algún creyente o algunos creyentes vendían alguna propiedad y ofrecían el dinero a la comunidad para hacerle frente. A eso es a lo que se refiere. Estaban juntos y cuando había un desafío o una situación, pues algunos de los creyentes o algunos, porque ahí también habla en plural, proveían lo necesario. ¿Es esto una obligación? No, no es una obligación. El texto bíblico en otros pasajes no nos dice que el dar debe venir con gozo, debe venir con contentamiento, debemos de hacerlo con agradecimiento. Pero esto no es una imposición. De hecho, lo verán ustedes en Hechos 5 cuando lleguemos allá, que hubo gente a la que Pedro le dijo, pero ¿para qué regalaste esto si no querías? O sea, ¿para qué lo diste? ¿Por qué? Porque no, tiene que ser de un corazón agradecido, tiene que ser porque queremos darlo. Entonces, no es una obligación. Que si alguien va o no va para el cielo porque dio o no dio, de ninguna manera la salvación no se compra ni tampoco la entrada al cielo. Y eso que hacen algunas iglesias que se le llaman el pacto, ya ni me acuerdo cómo es, pero por ahí lo vi en algunas congregaciones, que la gente hace una fila y le da un sobre al pastor con un dinero adentro y de acuerdo a la oración que el pastor va a hacer así el dinero adentro. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no es bíblico. Eso no es así. La oración no se vende. No se vende. Y yo sé que ese texto lo cogen de por allá en el Antiguo Testamento y hacen un desastre con el texto bíblico. Pero usted no encuentra en ninguna parte a los apóstoles pidiendo plata por la oración. Tampoco a Jesús. Entonces, eso no es así. Pero bueno, ellos dicen que vendían todo y compartían todo. Y dice en el 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes. Vendían todas sus propiedades, las posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Y por qué aclaro esto según la necesidad de cada uno? Porque muchas veces este texto se usa para decir que eso era un sistema, que era un sistema, que así es como tiene que ver la iglesia hoy, una especie de comunismo. De ninguna manera. Había una situación particular. Es verdad que debemos de ayudar al pobre, claro. Isaías no lo dice. Jesús nos lo enseñó. Los apóstoles lo practicaron. Y nosotros debemos de hacerlo. De ayudar a la viuda, de ayudar al pobre, de ayudar al huérfano, de visitar al preso en la cárcel, de visitar al enfermo en el hospital, de ayudar al amigo que cae, de acompañar a la persona que sufre. Acompañar con lo que tengamos. Si no tenemos dinero, pues no damos dinero, pero podemos dar amor, podemos dar una palabra de ánimo. Es más, podemos estar presentes en la vida de alguien cuando está en un duelo y ni siquiera decir una palabra. Es dar lo que tengamos, lo que podamos. Sí, eso es. Pero no es como que es un sistema en el cual entonces todo el mundo tiene que vender todo y usted tiene que ser irresponsable, dejar a sus hijos ahí y vender su casa, como han hecho muchas sectas, que le piden a la gente todo el dinero y dicen que esto es lo que hay que hacer y que esto es lo que significa este texto bíblico y que por lo tanto todos tenemos que hacer eso hoy. No, había una situación y un contexto y por eso entré con el contexto al inicio de esta enseñanza. ¿Cuál era el contexto? Esos judíos de la dispersión venían de muchas partes, habían llegado para la Pascua, se quedaron para el Pentecostés y ahora continúan ahí porque ahora creyeron en el misterio del Evangelio. Entonces ya llevan 60, 70 días fuera de sus casas, casas que les costarán varios días en caravana de regresar. Entonces había necesidades.
había situaciones específicas que se estaban dando, a las cuales pues tenían que responder, particularmente porque estas personas pues no habían hoteles, se quedaban en casas. Posiblemente su estadía se había prolongado. En fin, y podían haber otras necesidades más, porque el texto ahí no dice que eso era, no están en verbos, que significa que esa tenía que ser una práctica permanente siempre. Dice que se daba en algún momento, cuando surgía una necesidad. Alguien estaba ahí. Yo recuerdo en el momento cuando yo tuve la cirugía, recuerdan del cáncer en el pulmón. A mí hubo personas que me mandaron las sopas para toda la semana, para estar en el congelador. Algunos de ustedes me mandaron ofrendas para que yo pagara a una muchacha para que estuviera aquí conmigo. Otros de ustedes vinieron a estar conmigo acompañándome. O sea, sacaron de su tiempo, de su dinero para comprar un boleto aéreo y estar conmigo. Sí, a eso es a lo que se refiere el texto. Y luego nos dice el verso 46, no dejaban. Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Claro, los dejaban ir al templo. Qué maravilla, los dejaban todavía ir al templo, a pesar de que no eran judíos ya, ¿verdad? Pero los dejaban ir al templo. Y entonces, pues iban para el templo todos los días. Usted dirá, pero ¿cómo podrían ir todos los días? ¿Será que eso es lo que hay que hacer? No, no, eso no es lo que hay que hacer. Eso era particularmente porque esta gente posiblemente no estaba trabajando, estaban de viaje, en su gran mayoría. Además, recuerden que era la cultura del templo. Ellos venían de la cultura del templo. Todavía hasta el día de hoy son de la cultura de la sinagoga. Entonces, todos esos elementos hay que entenderlos. Y también dice que no dejaban de estar de casa en casa. Entonces se reunían en casas. Una vez más les recuerdo que el tema de las casas era muy de la iglesia primitiva, reunirse en casas. Los grupos pequeñitos, los grupos caseros, lo que se llama células hoy día, o también se llama casas de paz en otras iglesias, en fin, tiene varios nombres, estudios bíblicos en otras, porque es el domingo, van a la iglesia, escuchan el mensaje que ustedes están escuchando hoy, lo escuchan los domingos en las iglesias tradicionales que se reúnen los domingos en un edificio y luego entre semana se reúne un grupito que yo espero se reúne un grupito y comparten ya sea de lo que habló el pastor el domingo o ya sea otro tema o algún libro que el pastor les ha preparado. Yo espero que ustedes en algún momento abran su grupito en su casa, otro día de la semana, pero para que inviten a personas que no han escuchado el evangelio, si fuera posible. Y que les enseñen esto mismo que ustedes han aprendido conmigo. Esa sería la mejor manera de crecimiento que podríamos tener a nivel internacional. Cada uno de ustedes invita a sus mejores amigos, a su gente más allegada, a la que el Espíritu de Dios le indique, y entonces así creceríamos. Estas personas dice que compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Sí, estaban ahí comiendo, estaban de fiesta, tenían comunión como cuando nosotros nos juntamos presencialmente, ¿no? Y que nos vamos por allá a la laguna, o cuando vayamos a un campo misionero, que es mi propuesta, que el tiempo presencial nuestro como comunidad de fe sea en un campo de refugiado en Grecia, o sea en un campo de refugiado en Italia, o sea por allá en un campo misionero, para que puedan vivir la experiencia de sentir a Dios ahí en medio de lugares donde ni siquiera tienen la Biblia en su propio idioma. Claro, y vamos a tener un tiempo para hacer misión y otro tiempo para estar entre nosotros ahí en una casa de un Airbnb, conocernos y desayunar y reírnos y hablar y, no sé, pasarla bonito. Yo sé que esto no es una iglesia tradicional, créanme que lo sé. He fundado varias iglesias tradicionales, pero esto es como Dios me ha guiado y usted, posiblemente Dios también, puesto que está aquí. Y yo creo que esta es la iglesia que va a estar en, cuando vengan los tiempos más difíciles. Estas personas estaban de fiesta, era una celebración. Recordemos que la mayoría no vivía en Jerusalén, por lo tanto podían tener este tipo de actividad y además ir al templo todos los días. El concepto
De que la iglesia giraba alrededor de un edificio, pues para ellos ya no está, porque no pueden ir al templo. Podían ir al templo todos los días. A ver, en este momento, de Hechos 2, pero empieza usted a ver Hechos a partir del 8. Se quita el templo, amigos y amigas. Se desaparece el templo. ¿Por qué? Porque los judíos son parte de quienes los persiguen. El imperio los persigue, pero también los judíos hostigan para que el imperio los persiga. Entonces son perseguidos por los judíos y son perseguidos por el imperio. Ya no podrán volver al templo. Entonces, esto les dura cuestión de días, cuestión de un poquito de tiempo, muy corto. Ya por el primer año, segundo año, tercer año es una persecución y una masacre horrible, que es cuando aparece Pablo, que está liderando esta masacre, o por lo menos una de las secciones de la masacre. Cuando Jesús se le aparece y Pablo se vuelve discípulo de Jesús, pero venía persiguiéndolos a ellos. Y el último verso de este estudio es el 47, que dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Estaban alabando al Señor. Estaban ahí juntos, de fiesta, disfrutando, pasándola rico. Y ese pasarla rico y ese estar unidos, eso también es hacer iglesia. Entonces, cuando nos reímos, cuando hacemos un chiste, cuando compartimos nuestra experiencia, cuando tenemos tiempos de coinonía, también estamos alabando al Señor. No todo es cantar, no todo es predicar. El estar juntos entre creyentes, estrechando los vínculos del amor entre nosotros, también es hacer iglesia. Es una forma de poner en práctica. Cuando estamos en el hospital visitando a un enfermo, cuando fuimos a ver a la tía al hospital y vimos que en la cama de al lado es la hora de la visita, pero nadie llegó a ver a esa señora, y usted le dice a su tía, tía, me da 5 minutitos que ya vengo, y esos 5 minutos se lo dedica a esa señora que está ahí al lado, que nadie la llegó a ver. Eso es hacer iglesia. Eso es hacer iglesia. Ese día que usted saca un domingo para ir a la cárcel, a visitar a alguien que usted sabe que metieron a la cárcel, o puede ir hasta visitar, nada más preguntar quiénes nunca reciben visita y preguntarle si quiere ser visitado. Eso es hacer iglesia. Hacer iglesia. Entonces, es lo que hacen los obreros. Los obreros que están en los países cerrados al evangelio, ¿usted cree que ellos pueden ir a un templo o que pueden reunirse con otros creyentes? No. A veces solamente hay un creyente en una ciudad de 7, 8, 10, 60 millones. Y ese creyente es el misionero o la misionera. No hay más iglesia, no hay más creyentes. Y cada día el Señor entonces dice, añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Ven? Esa es una iglesia sana. Una iglesia que hace, que predica la enseñanza bíblica, una iglesia que toma la cena del Señor, una iglesia que tiene comunión entre los miembros. Perdón, el perdón es muy importante. Nosotros siempre aquí en esta comunidad, aunque somos poquitos, nos vamos a ofender. Nos vamos a decir alguna cosita un día que no nos gusta. Y entre más nos acerquemos, más posibilidades hay de que nos ofendamos. Posiblemente yo ya les he ofendido con algo que dije o algo que no dije, o el tono en que lo dije. Y ustedes tienen que perdonarme, deben perdonarme, porque ustedes saben que los amo muchísimo, que yo estoy aquí para ustedes siempre. O sea que si yo dije lo que dije, o no dije lo que no dije, o contesté un día en un tono corto, o en un tono que no era muy agradable, ustedes saben que no es por falta de amor. Y yo lo mismo con ustedes. O tal vez un día que alguno aquí anda de malas, pues sobrellevémoslo. Nos hacemos los locos y ya todos tenemos días malos en que uno anda con baja tolerancia, como uno tiene que ser en la familia también, ¿verdad? Toca, así es, toca. Eso lo aprendí en Colombia con mis amigos colombianos, toca. El movimiento de la fe continúa. El grupo crecía. ¿Quién agregaba personas al grupo? Dios, Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que tú estés aquí escuchando la palabra.
Solo el Espíritu Santo puede poner en ti el querer como el hacer. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que uno quiera escuchar la palabra y que la entienda. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Entonces oremos para que Dios continúe añadiendo a esta comunidad de fe los que deben ser añadidos. Oremos para que Dios continúe a través del Espíritu añadiendo a tu comunidad los que tienen que ser agregados. Para que Dios siga enviando obreros a su mies, para que Dios siga levantando personas que defiendan los derechos de los que no pueden defenderse, para que Dios siga levantando personas que sean la voz de los que no pueden hablar, para que Dios siga haciendo la obra en el continente americano y latinoamericano y en el globo terráqueo, en todos los rincones de la tierra, que el evangelio sea escuchado y que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Oremos para que los pastores y los que enseñamos la palabra nos centremos en el evangelio de Jesucristo, más que en nuestras propias perspectivas. Que Dios continúe añadiendo, que el Espíritu de Dios les ayude, les bendiga, que el Señor en su amor y misericordia continúe agregando y trayendo cada día más conocimiento y su palabra sea encarnada en tu forma de vivir. Muy agradecida con Dios que nos hayas acompañado en este estudio. Espero que te haya ayudado a identificar una iglesia sana y poder prevenir también situaciones difíciles en nuestras comunidades. Y además, ora al Padre para que te ayude en todo, para que te acompañe, para que te guíe en las decisiones que tomas, para que fortalezca tu fe, para que proteja tu familia, que el Señor esté contigo en todo, que Dios te ayude en todo. Te recuerdo de nuevo, si te gusta el contenido, suscríbete al canal y dale un like a la campanita y nos vemos en el próximo estudio. Que Dios continúe a tu lado ayudando.